Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Mi nombre es Agustín Pisicini, yo soy docente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, de la carrera de Relaciones Comerciales Internacionales, y vamos a comenzar con un ciclo de charlas, de conversatorios, y es una iniciativa que se hace complementando al Centro Cultural Discépolo, que tenemos como presidente honorario a Norberto Galazo, y a través de la carrera de Relaciones Comerciales Internacionales de la universidad que nombré anteriormente. Tenemos el placer y tenemos el privilegio de contar con Alcira Argumedo. Quiero que todos y todas también sepan que este contenido y este conversatorio lo vamos a utilizar como un material didáctico digital también, como contenido educativo para la carrera, para su análisis y profundizar con las premisas más significativas, principalmente en la materia de redes de comercio internacional. Y a la vez vamos a trabajar especialmente desde el Centro Cultural, sociabilizando este tipo de conversatorios con esta información. Yo pasaría un poco, ahora te doy el espacio a vos, Nicolás, más que nada para que profundicemos sobre la iniciativa que vamos a hacer también a través de la universidad, como para que el auditorio y los participantes tengan una idea del desarrollo de este contenido educativo. Te dejo la palabra y después presentaríamos directamente ya para empezar el conversatorio a Alcira. Bueno, hola a todos y todas. Hola Alcira, un gusto en conocerla. Bueno, gracias Agustín por presentarme. Mi nombre es Nicolás Amor, soy estudiante y docente adjunto de la licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Básicamente yo no quiero robar mucho tiempo, así que vengo a dejar dos premisas. La primera de ellas tiene que ver con lo que decía recientemente Agustín, que el conversatorio va a ser grabado, ya que utilizaremos este documento como herramienta digital para que los y las estudiantes de grado puedan darle usos académicos, por lo cual, bueno, trabajamos con herramientas digitales interactivas para poder lograr una incorporación dinámica de los conocimientos. La otra novedad que les quería pasar es que básicamente puedan tener un espacio al final de la disertación de la eminencia que hoy nos acompaña, que será un espacio destinado a preguntas e interrogantes que ustedes pueden ir compartiendo en el chat de este Google Meet y al final, bueno, van a ser leídos. Nosotros también ya tenemos preguntas que nos han dejado los y las estudiantes. Sin más que decir, les dejo la palabra a la socióloga, o si no, primero que presentarla, me parece, Agustín, con una pequeña biografía de ella. Gracias, Alcira, por participar. Bueno, vamos a presentar entonces a Alcira, la doctora Alcira Argumedo. La doctora Alcira Susana Argumedo es socióloga y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Además, ha dictado cursos de posgrado y doctorados en diversas universidades del país y de México. Fue diputada nacional electa por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2009 por el movimiento Proyecto Sur. Como investigadora, ha participado en los documentales Memorias del Saqueo, La dignidad de los nadies y Argentina latente de Pino Solanas, premiados en festivales internacionales. Estudiosa de la realidad política y social latinoamericana, se ha manifestado públicamente contra el golpe de Estado en Honduras, es colaboradora habitual de Página 12 y autora de Los laberintos de la crisis, América Latina, Poder Transnacional y Comunicaciones, Los silencios y las voces en América Latina, notas sobre el pensamiento nacional y popular. Ha publicado numerosos artículos en libros o revistas nacionales e internacionales e integra el Consejo Académico de IPECAL México, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, junto a intelectuales como Hugo Semmelman, Estela Quintar, Aníbal Quijano, Bonaventura de Sousa Santos, Enrique Dussel, entre otros. Tenemos entonces el placer de presentar desde el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, cuya coordinadora es la licenciada Lidia Palavicini, y desde la carrera de Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que coordinan el licenciado Osvaldo Alonso y la licenciada Carolina Vega, para ofrecerles a todos y a todas este conversatorio sobre la crisis social y ambiental que va a realizar esta personalidad de gran reconocimiento intelectual que se llama Alcira Argumedo. Alcira, te cedemos la palabra y un placer que estés realmente con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente me encanta
esta posibilidad de encontrarnos a reflexionar sobre la situación actual y todos los interrogantes que eso plantea. Yo creo que, digamos, la actual crisis se puede ver, a mi modo de ver, desde una mirada histórica, de corto o mediano plazo y una de más largo plazo. ¿Qué quiero decir? Pues muy rápidamente, porque nos vamos a meter en la de corto plazo. No, es evidente que la pandemia no hizo sino detonar y profundizar una crisis que ya se venía anunciando de estas estrategias, los modelos neoliberales o la globalización neoliberal, principalmente en los países de Occidente, tanto en los países centrales como en los periféricos. ¿Por qué? En Asia, cada uno de los países tienen características propias y han manejado la crisis de manera diferente. Japón, China, la India y otros países menores, ¿no? El tema es que ya se venía anunciando esa crisis en Inglaterra con el Brexit. O sea, el Brexit no es sino manifestación del gran fracaso del libre comercio de Inglaterra y las consecuencias que eso tuvo para el país, y por eso se aíslan, digamos, se repliegan, aislándose de la Unión Europea. En Francia, los chalecos amarillos y las grandes huelgas que se venían procesando son manifestación de la misma crisis. Lo mismo sucede en Italia. Italia venía arrastrando una crisis y una recesión de por lo menos 10, 12 años, y a su vez la caída del nivel de vida promedio y también el crecimiento de ciertos niveles de desempleo, de precarización laboral, alimentan ciertos movimientos neonazis, neofascistas, que es lo que está pasando en Alemania con los movimientos neonazis, o en España con estas derechas que aparecen, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso de Estados Unidos se había volcado al proteccionismo precisamente por la disparidad de las relaciones comerciales con China, porque Estados Unidos estaba exportando 120.000 millones de dólares a China, pero importaba desde China por 550.000 millones, de los cuales el 55% eran producidos por empresas norteamericanas instaladas en China. Esto había tenido como consecuencia un crecimiento de la precarización laboral y el desempleo, la transformación de antiguos centros industriales en pueblos fantasmas, bueno, todo lo que sabemos que de alguna manera, y ese fue un mérito de Trump, trató de revertir, claro, proteccionismo para Estados Unidos, el resto tenía que seguir con libre comercio a pesar de las consecuencias que tenía. Y a su vez, antes de la pandemia, ya en América Latina estaban en crisis Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, cada uno con características propias. Y esto muy claramente se da, que es la consecuencia de 40 años de crecimiento exponencial del desempleo, la precarización laboral, la pobreza y la indigencia, y al mismo tiempo un crecimiento también exponencial de la concentración y polarización de la riqueza. Este dato de que el 1% de la población mundial concentra la misma riqueza que el 50%, a su vez tiene datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que el 20% de la población mundial, que son unos 1.100 millones de habitantes, concentran el 96% de la riqueza. Y el 80% restante, que son 6.500 millones, se dividen en el 4% de la riqueza, de los cuales 4.500 millones están en condiciones de pobreza o indigencia. ¿Qué sucede? Además de la situación de injusticia, etcétera, ese 20% es un mercado excesivamente restringido para el salto cualitativo en la productividad de las tecnologías de avanzada y la presencia de China en el mercado mundial. De ahí que Trump iniciara la guerra comercial con China, porque efectivamente los mercados se habían restringido. El tema es que a su vez ese 4%
tiende a incrementarse porque las políticas neoliberales pretendían apagar esos fuegos echándole nafta, es decir, más ajuste fiscal, disminución de los salarios reales, mayor precarización laboral, baja de las jubilaciones y pensiones, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera, las mismas políticas se estaban incrementando. Esto es lo que vino a hacer detonar la pandemia. Pero a esta crisis económico-social, donde hay que ver que la inviabilidad de los modelos neoliberales se da en que esos 4.500 millones de personas es población sobrante absoluta, es lo que Francisco llama población descartable, porque efectivamente para esta lógica no les sirven ni como mano de obra barata porque la reemplazan por tecnología, ni como consumidores por los niveles de pobreza e indigencia. Al mismo tiempo, se vuelven un factor eventualmente peligroso porque ya sea como consecuencia de las crisis o como consecuencia de un factor adicional que alimentó estas mismas crisis, que fueron las guerras de los países del eje del mal, que lanzó en su momento Bush y siguió a lo largo de 10, 12 años en Estados Unidos, y entonces era Afganistán, Pakistán, Irak, Siria, Libia, Sudán, Somalia, digamos, era una situación que generó estas corrientes migratorias que desde el este y desde el sur presionan sobre las fronteras de Europa o sobre las fronteras de Estados Unidos, porque claro, el grueso de los jóvenes se resisten a morir en la suerte que le está generando los modelos neoliberales, y estos a su vez son considerados nuevos bárbaros, y esos nuevos bárbaros tienen como intento de respuesta los crecimientos de neofascismos, etc. Que no por casualidad también el fascismo, el nazismo, digamos, surgieron en 1930, y esta me parece que tiene esas características de crisis. Ahora, el tema es que a la crisis económico-social y a la pandemia se agregan las amenazas del calentamiento global, que en palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, son aún más graves que la propia pandemia. Y es cierto, porque el problema fundamental es que el calentamiento tiene dos factores fundamentales que lo exacerban. Uno es los gases de dióxido de carbono de los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, y el otro factor fundamental es la deforestación, los procesos de deforestación a nivel mundial que impiden que los árboles generen el proceso de reconversión del dióxido de carbono en oxígeno y al mismo tiempo garantizan el ciclo del agua por la evapotranspiración, etcétera, etcétera, el ciclo del agua y el régimen de lluvia. El problema es que desde los años 90 se ha exacerbado tanto la utilización de combustibles fósiles como los procesos de deforestación. Y el incremento de la temperatura del ambiente en los últimos 30 años tiene que ver con el acelerado crecimiento de China y la India, que en conjunto son más del 30% de la población mundial, que entraron desde comienzos de los 80 en un proceso acelerado de crecimiento económico sustentado con utilización intensiva de carbón, de petróleo y gas en menor medida. Es decir, ustedes han visto lo que fueron hace un tiempo ya, pero ahora se está corrigiendo un cachito, lo que eran las calles de China, absolutamente un aire contaminado, etcétera, etcétera. Bueno, el tema, ¿por qué esto es civilizatorio? Porque, y después ahora entramos en la crisis social, si nos manejamos en lo ambiental, las tendencias de continuar, por eso se habla de que es civilizatorio, porque de continuar las estructuras de poder, las concepciones y los valores que rigen
las principales tendencias de la crisis económico-social y del calentamiento global, las perspectivas son catastróficas. En ese sentido, ustedes ubican a Stephen Hawking, este astrofísico brillante que fue una de las mentes más lúcidas de los últimos tiempos. Él murió en marzo del 2018. Y él señaló que si antes de 4 o 5 décadas no se revierten los factores que dan lugar, que alimentan el calentamiento global, la Tierra puede llegar a un punto de inflexión, iniciando un proceso acelerado e irreversible de calentamiento hasta llegar a 150 a 200 grados centígrados. Este es el fin de la vida en el planeta. Esto a su vez está corroborado por estudios de 11.000 científicos a nivel mundial que avalan los trabajos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas. También plantean el tema de no más de 4 o 5 décadas para revertir. Y acá se da una paradoja porque las grandes petroleras, digamos, o los países vinculados a lo que fue el poder de las petroleras, no se van a salvar. Esto arrasa con todo. Y realmente estamos hablando de 150 a 200 grados centígrados, ¿no? Cuando hace 40, 42 grados es calorcito. Pensá lo que significa. Bueno, por eso se hace civilizatorio. ¿Por qué? Porque el calentamiento global requiere, por una parte, una reconversión energética en gran escala sobre la base de nuevas energías renovables, principalmente solar, eólica, hidrógeno, etc. Y esto tuvo que ver con el golpe en su momento contra Evo Morales. Porque una reconversión, piensen ustedes, una reconversión del sistema automotriz, pero además una reconversión de la industria, de los edificios, de las viviendas, etc. Pero sobre todo, la industria automotriz requiere de la fabricación de, por ejemplo, que van a ser autos eléctricos alimentados a energía nuclear y solar, requiere la producción en gran escala de cientos de miles de millones de baterías que se fabrican con litio. ¿Qué sucede? Bolivia es la segunda reserva más importante del mundo de litio, que es este yacimiento que compartimos junto con Chile, Bolivia y Argentina, pero que el grueso está en Bolivia, y el gran pecado en ese momento de Evo Morales era que en vez de exportar el litio en materia prima, había hecho un acuerdo con una empresa alemana, una empresa pública con empresa alemana y empresa pública con empresa china para la fabricación de baterías de litio. Claro, imagínense ustedes Estados Unidos pensando en importar decenas de miles de millones de baterías de litio desde Bolivia. No, la decisión fue arrasemos con esto y lo hacemos, que es lo que declaró este personaje que es uno de los principales productores de autos eléctricos. Dijo, y necesitamos esos recursos y ahí donde estén los tenemos que ir a buscar, como si fuera muy natural hacerlo. Pero digo, esto es un punto que requiere una reconversión energética en varias áreas y con todos los interrogantes que eso tenga. Y a su vez, en el campo social, otro gran interrogante que se nos plantea es qué hacer con las tecnologías de avanzada, porque se sabe que las tecnologías de avanzada ahorran entre el 75 y el 80% de tiempo de trabajo humano. Por ejemplo, hoy la Ford Argentina, con 1.200 trabajadores y robots, 1.500 trabajadores y robots, produce lo mismo que en los años 70 con 12.000 trabajadores. Esta es la proporción, llegás a un 80% aproximadamente. Y el tema, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a reemplazar estas tecnologías y volver
a la máquina de escribir mecánica y cuando te tenías que... a los sobres que se tiraban en el buzón con la estampilla. Digamos, acá lo que se obliga es a pensar, porque no está mal que si un determinado trabajo lo puede hacer un robot, que lo haga el robot. Pero el tema es qué hace la persona que no hace el trabajo del robot. Y en esto digo que es civilizatorio, porque hay que repensar nuevas formas de actividades creativas humanas, no directamente vinculadas a lo productivo, pero sí rentables. Porque el problema es que no podés ser como los ludistas de comienzos del siglo XIX, los ingleses, este movimiento que rompía las máquinas porque le quitaba el trabajo. Algo hay que pensar, y esto de alguna manera me parece que el problema fundamental es qué pasa con la propiedad de los grandes procesos productivos. Porque el tema es que los robots son paradojales. La verdad, los robots son fantásticos. Trabajan 24 horas, no paran para ninguna necesidad, no hacen huelga, no piden aumentos de sueldo. Es una maravilla. Tienen un solo problema, es que no compran nada. Entonces la gran pregunta es, ¿a quién le vas a vender lo que producen los eficientes robots? Esto es lo que está haciendo un cuello de botella a la forma, no te voy a decir capitalistas, pero sí a las formas más brutales del neoliberalismo. No sé cómo se tiende a arreglar. Pero es por eso que estamos pensando que en una crisis de carácter civilizatorio, porque solo con la reconversión energética y con la concepción acerca de qué hacer con la disponibilidad tecnológica, y ya tenés cambios muy profundos. Sobre todo porque el tema fundamental es que durante un cierto periodo vos podés pensar en la disminución en gran escala de la jornada laboral, cosa que no sería loca. Después de la Segunda Guerra y hasta los años 70, se dio lo que se llamaron los 30 años de oro, que fueron estos estados de bienestar con pleno empleo, aumento de los salarios reales y disminución de la jornada laboral casi al 50%, un 45%. Desde las 72 horas semanales de principios del siglo XX, fines del XIX y principios del XX, está la demanda de bajar a 8 horas, desde las 12 horas diarias, 7 días a la semana. Esta demanda de bajar a las 8 horas es la demanda de los trabajadores de Chicago, cuyos asesinatos llevaron al festejo del 1 de mayo. El tema que es que bajaste desde 72 horas semanales, es decir, 12 horas diarias, 6 días a la semana, a 5 días a la semana, 8 horas diarias. Y nunca hubo, y en esto coinciden todos los economistas, niveles tan altos y sostenidos de crecimiento económico como eso que se llaman los 30 años de oro, que van desde el fin de la Segunda Guerra hasta los años 70. Digo, esto nos plantea que de alguna manera, si uno analiza esto que llamamos el crecimiento exponencial de la pobreza, la precarización laboral y el desempleo, que se da con distintos niveles de gravedad en los países occidentales, lo tenemos en la Argentina. La Argentina, más allá de los intentos que se hayan hecho en los gobiernos de principios de siglo, de revertir parte de este deterioro, si nosotros sacamos cuenta, la verdad, el nivel de destrucción productiva y degradación social de la Argentina es equivalente a un país que haya tenido una guerra en su territorio. Vamos por partes. Si uno analiza desde la dictadura hasta acá, se destruyó el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico, hacíamos aviones jet hace 40 años, el polo petrolero, que no eran solamente los yacimientos, era todo lo que es la petroquímica, más la investigación que se hacía, etcétera, más lo que significaba YPF en términos sociales.
fabricaciones militares y todo el polo metalúrgico. A su vez, se destruyó el Sistema Nacional de Ferrocarriles. Es una locura que con la dimensión que tiene Argentina no tenga ferrocarriles, y esto está limitando, por ejemplo, muchos compañeros con recursos limitados no pueden ir a Jujuy a encontrarse con su familia si son 3, pues es un dineral los pasajes de ómnibus. Y un país de las dimensiones de la Argentina, que si uno lo pone dada vuelta así, es equivalente a toda Europa Occidental, que está atravesada por trenes, es una locura que se haya destrozado el Sistema Nacional de Ferrocarriles. Pero una locura igual es que se haya destrozado la flota mercante y fluvial. Es decir, no sé si tomamos conciencia de la magnitud de lo que esto significó. A su vez, hasta ahora, se pagaron 540.000 millones de dólares en concepto de una deuda que se sabe que era fraudulenta porque una parte no llegó y la otra parte era la estatización de la deuda privada de empresas o bancos como el JP Morgan. Entonces se da una locura tal que vos estatizaste una deuda del JP Morgan, que en realidad lo que era una transferencia interna de la Casa Central a la sucursal de la Argentina. Entonces la sucursal de la Argentina es, ¡ay, tengo una deuda de 2.000 millones de dólares! Bueno, le decía Cavallo, no se preocupe, se la estatizamos. Entonces nosotros estábamos pagando la deuda del JP Morgan, pero nuestro acreedor era el JP Morgan, no sé si se entiende. Hay que llegar a niveles de saqueo descomunal. Lo mismo con el Citibank, el Deutsche Bank, ni hablar de los grupos económicos, Techin, los Macri, bueno, conocemos. Bueno, a su vez, se perdieron 420.000 millones de dólares más en concepto de renta petrolera por la privatización de YPF. Y a su vez, se perdieron 220.000 millones de dólares más en concepto de fletes por haber destruido la flota mercante y fluvial que hasta mediados de los 70 transportaba el 98% de las exportaciones de Argentina, y hoy el 98% de las exportaciones argentinas van en barcos extranjeros. Digo, esto no fue inocente, esto fue parte, y por eso te digo que ahora podemos irlo viendo en el largo plazo. Esto fue parte de la estrategia de restauración conservadora de Kissinger sobre la Argentina. Y en ese sentido ahí nos vamos a un ciclo más largo, que creo que es el que se está cerrando ahora. Y es que después de al finalizar la Segunda Guerra, se inicia lo que podemos llamar la revolución del tercer mundo. Tenemos que tener en cuenta que era el 80% de la población mundial que desde siglos anteriores y con diferencias según las áreas, estaban sometidos a dominios coloniales o neocoloniales del occidente central y algunas áreas de parte de Japón. Digo, tenemos que tener en cuenta que la libertad, la igualdad y la fraternidad de todas estas democracias, hasta las fechas tan cercanas como 1945, no consideraban como derecho, como alguien o como personas o seres humanos que podían tener derechos ciudadanos equivalentes a los de ellos, los hindúes, los chinos, los vietnamitas, los indonesios, los árabes, todo el África negra, los indígenas y los negros en la Argentina, y por supuesto los negros norteamericanos. Digo, este pensamiento occidental es profundamente racista desde sus raíces. Y esto es otra charla que podemos ir dando, cómo este racismo que te aparece en los, no sé, en los supremacistas blancos o en los neonazis, no nacen de un repollo, tienen raíces ancestrales en la concepción. Ahora, ¿qué pasa? Esa revolución del tercer mundo, y en esto es histórico, parece que fuera un poco soberbio, pero es histórico, cuyo primer punto, primer
acontecimiento, reconocido por varios países de África, sobre todo, y de América Latina, fue el 17 de octubre de 1945. Eso está tomado. Vos pensás que en esas revoluciones, ojo, ¿por qué? Porque fue el primero en momentos en los cuales la India todavía, a Gandhi le faltaban 2 años para alcanzar la independencia de la India. A Mao Zedong le faltaban 4 años para alcanzar la autonomía en Kosovo. Ho Chi Minh y Nguyen Phu Thiam, que estaban peleando en esa etapa contra los franceses, les llevó 3 años más, es en el 48, ni hablar de los países africanos que recién a fines del 59-60 iniciaron los procesos de descolonización. Bueno, lo que quiero decir es que esto tocó, este movimiento del tercer mundo, que después si quieren lo podemos ir viendo, tocó núcleos decisivos del poder de las potencias occidentales. No solamente se dieron nacionalizaciones de minas, de ferrocarriles, bueno, lo que hizo el peronismo acá con los capitales ingleses, sino que además un factor fundamental va a ser la nacionalización de los yacimientos de petróleo y la constitución de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que por primera vez logran concentrar el poder de quedar los recursos estratégicos en plena era del petróleo. Y hay que tener en cuenta que en esos momentos la producción de petróleo estaba controlada por las 7 hermanas, y si bien las 7 hermanas quedaron como distribuidoras de petróleo y transformadoras, esto pasó a manos de países del tercer mundo, principalmente árabes, también estaba Irán, etc. En ese marco, digo que Argentina tuvo un papel, yo esto lo cuento muchas veces, no es que me haya vuelto sectaria, pero es histórico. Tuvo una paradoja, sobre todo el peronismo, en esa etapa de la revolución del tercer mundo, y fue que es el primer movimiento que cuestiona ni más ni menos que los capitales ingleses. Entonces, en Yalta, cuando todavía no se había dado la confrontación o la Guerra Fría con la Unión Soviética, estaban todavía festejando el triunfo sobre Hitler, el único, digamos, tercero en discordia era el nazifascismo. Ahora, finalizada la guerra, ustedes saben que Inglaterra considera a Argentina una de las perlas principales de la corona. Y resulta que en esta perla principal de la corona había un coronel loco que le estaba dando a los trabajadores de la Argentina vacaciones pagas, aumento de los salarios reales, una cantidad de obras sociales, aguinaldo, etcétera, etcétera, que afectaba a los países, a las capitales ingleses, que tenían frigoríficos, trenes, bancos, etcétera, etcétera. Y de ahí es el gran ataque que va a hacer Churchill, y por supuesto después la prensa internacional y Estados Unidos, por una parte, y por otra, el tema es que ese coronel loco, en su beneficio hacia los sectores trabajadores, estaba absorbiendo gran parte de las bases de trabajadores del Partido Comunista, del Partido Socialista, incluso de algunos anarquistas. Esto permitió, para colmo era un coronel, digamos, era un general, un militar, y esto permitió esta famosa afluencia de 2 poderosos instrumentos de prensa señalándolo como nazifascista. Esto influyó en algunos países, pero se dio la paradoja que en otros países, yo no sé si esto se los había contado, en los países del tercer mundo, con una potencia comunicativa muy inferior, la figura del peronismo era reivindicada por estos movimientos que veían
en esta rebelión del subsuelo de la patria o de los condenados de la tierra las propias reivindicaciones a las cuales ellos aspiraban. Entonces se dieron, yo no sé si ustedes sabían, se los habré contado, ¿no? Sí, se lo conté. ¿No? Bueno, ¿y esto qué hizo? Vos me decís que sí se los conté. Lo del agitador estudiantil peronista. ¿No? Ah, bueno. Ahí se doy alguna cosa, chicos. Contalo, no te quería interrumpir porque venías bárbaro, pero contalo. Lo conocí, lo había dicho a eso, no me gusta repetir 2 veces. No. Ah, bueno. El tema que es que hubo un intento de aislamiento a lo que era este mal ejemplo del peronismo, y a su vez una pésima política en la universidad, que el mismo Perón reconoció mucho tiempo más tarde porque se lo una derecha, pero totalmente retrógrada, etc. Entonces, un problema que tenía Perón es que los universitarios se le ponían en contra. Y él, como contaba, necesitaba cuadros que fueran verdaderas águilas. Y los muchachos se formaban, pero no querían saber nada. Entonces, con los aliados que él tenía en América Latina, decide crear la Federación Universitaria Latinoamericana. ¿Les conté eso o no? Bueno, no sé, pero lo he contado varias veces, no me gusta. Entonces, ¿a quién convoca? A una reunión que se hace en 1948 en Bogotá. Y entonces ahí van sus 3 aliados. Los estudiantes en Guatemala, donde estaba Arévalo, que era muy cercano al peronismo, los colombianos de Jorge Eliezer Gaitán, que era la izquierda del Partido Liberal, y jóvenes del Partido Ortodoxo cubano. El tema es que se hace la reunión, y el primer día de la reunión deciden ir a visitar a Jorge Eliezer Gaitán, que era uno de los anfitriones, digamos, de estos jóvenes. Con tan mala suerte que al día siguiente lo asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, es ahí donde se desata el Bogotazo. Y estos jóvenes se meten en el lío, y en determinado momento los tenía rodeado la policía, que venía masacrando como locos. Entonces, logran conectarse con la embajada argentina, que era el que los había invitado. La embajada argentina logra mandar un auto con una bandera en el techo, los rescata, los lleva a la embajada cubana, y bueno, esto es 1948, ustedes saben que, jóvenes que tendrían en ese momento 20 años más. Ustedes saben que la CIA desclasifica los documentos después de 50 años. Entonces, en 1998, y eso fue el pajarito García Lupo, que hacía este periodismo de investigación y encontraba estas cosas, aparece cómo tenía la CIA clasificado a los jóvenes cubanos que habían participado de ese esquema. Uno de ellos era Castro Ruz, Fidel, agitador estudiantil peronista de origen cubano. Y a su vez, ¿qué pasaba? Esto mismo, y es que te decían, el Partido Ortodoxo era simpatizante del peronismo. Lo que pasa es que en el 52 viene después la dictadura de Batista, y es ahí donde se radicaliza, y bueno, viene toda la historia de Fidel. El tema es que, efectivamente, en distintos países del tercer mundo, esa experiencia del peronismo era reconocida. No le voy a contar todas las anécdotas, pero una de ellas le pasa a Floreal Ferrara, que va a Ghana, donde está Juan Krumah. Juan Krumah era uno de los teóricos del neocolonialismo en África, y para su sorpresa le dicen que Juan Krumah quiere hablar con él. Entonces él va, era el presidente, que yo medio intrigado qué sería, y Krumah le dice, por supuesto en inglés, hábleme, ¿cómo está Perón? Esto sería el año 63, ¿no? ¿Cómo está Perón? ¿Cómo está el peronismo? Entonces él dice, ¿cómo peronismo?
Y entonces Juan Cruz me dice, sí, nosotros somos peronistas, Lumumba también era peronista. Digo, este elemento contrasta muchísimo con lo que fue la imagen del coso. Bueno, volviendo. ¿Cuál era es que si volvemos a el momento en el cual la revolución del tercer mundo ha tocado núcleos decisivos del poder de las potencias occidentales, porque piensen ustedes que en ese proceso se desintegra el imperio inglés, el imperio francés, el imperio belga, el holandés y el imperio del sol naciente de Japón. No existe el proceso que se da en esos años. Por supuesto, queda como única referencia y potencia Estados Unidos. Pero a su vez, estas son las potencias golpeadas, entre otros factores, y fundamentalmente por la crisis del petróleo, que lleva a que en determinado momento Estados Unidos va a llevar adelante una estrategia de restauración conservadora, concebida por Henry Kissinger, que es una de las cabezas más brillantes y más siniestras de la política imperial norteamericana, todavía está dando vueltas por ahí, donde la idea es una recomposición del esquema internacional por el cual, por una parte, van a aceptar la derrota en Vietnam y la necesidad de su retirada. Por otra, se da una nueva alianza con la China de Mao Zedong, que se ha dividido, se ha separado de la Unión Soviética, y ellos establecen una relación de amistad se supone que es una alianza frente a la Unión Soviética, que desde la perspectiva de Mao Zedong van a llamar que Estados Unidos es un tigre de papel, que supone, mientras la Unión Soviética piensa que se va a consolidar, el tema es que Estados Unidos, con las contradicciones internas, que se va a ir debilitando y se vuelve menos peligroso. Ahora, la alianza con China, el inicio del retiro de Vietnam se combina con una ola sincrónica de golpes militares guiados por el terrorismo de Estado, golpes militares absolutamente genocidas, implementados por oficiales formados en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos, que lanzan esta ola sincrónica de golpes militares que son en países menores de Asia, como, no sé, Singapur, digamos estos, no Vietnam, pero todos estos más chicos, Indonesia, etc. En África, y que es donde aparecen los Idi Amin y todos estos monstruos, etc., y en América Latina. Fíjense ustedes, esta ola sincrónica en América Latina tenés 71 Bolivia, 72 Uruguay, 73 Chile, 75 Perú, 76 Argentina. O sea, no es que las condiciones argentinas llevaron, no, esto vino una ola sincrónica. ¿Y qué pasaba? Vuelvo a lo de Argentina, ¿por qué este nivel de destrucción? Porque el tema es que Kissinger había diseñado lo que se llama la estrategia del satélite privilegiado. ¿Esto qué significaba? Que en los años 60, la instalación de las corporaciones transnacionales en América Latina tenía el inconveniente de las políticas proteccionistas, y esto hacía una restricción de mercado. Por lo tanto, la teoría del satélite privilegiado era que Estados Unidos iba a elegir en cada continente un país, que iba a ser el satélite. La India en Asia, Nigeria en África y Brasil en América del Sur. Esto significaba que la concentración de la producción industrial debía centrarse en Brasil. Argentina tenía que desindustrializarse y las industrias, y gran parte de las industrias que no se desarticulen, van para Brasil. Y volcarse a la política de producción de materias primas. Pero esto tenía un segundo objetivo,
y era un proceso de desindustrialización que iba a afectar el pleno empleo que caracterizaba a la Argentina. Y este pleno empleo daba un gran poder, una gran fortaleza a los trabajadores que hacía 18 años que venían llevando adelante la resistencia peronista. Por lo tanto, la estrategia del satélite privilegiado y esta desarticulación de la Argentina aparecía no solamente como un problema económico, sino como un problema de seguridad sobre América Latina. Y no va a ser secundario el hecho de que tuvimos un artífice, y acá no sé si no tendría que ir cerrando, ya me estoy pasando, tuvimos un artífice como el señor Domingo Cavallo, que no fue solamente ministro, director del Banco Central en la dictadura militar, ministro de Economía con las privatizaciones de Menem y ministro de Economía con De la Rúa y el megacanje. El señor Domingo Cavallo, como ustedes saben, el poder real en Occidente lo transforman estos grupos económicos financieros como BlackRock, por ejemplo, que no es solamente un fondo de inversión, es un fondo de inversión con bancos, con petroleras, con tecnologías de avanzada, Amazon, Apple, etcétera, etcétera, con farmacéuticas, con químicas, con medios de comunicación y con producción militar. Esos son los grandes grupos económicos financieros, que son 15 en Estados Unidos. Uno de ellos es BlackRock. A su vez, estos grupos económicos tienen tanques de pensamiento, que son estructuras técnico-intelectuales que incorporan información, procesan y plantean o ofrecen distintas alternativas de acción a estos grupos, que no hacen nada, no dan una puntada sin hilo. Bueno, el señor Domingo Cavallo, apenas recibido como PhD en Estados Unidos, integra 3 de estos grupos económicos financieros. Integra el grupo de los 30, el grupo Bilderberg y la Comisión Trilateral, que son estos que después concurren a Davos, etcétera, etcétera. Es decir, no actuó como ministro de Economía o como presidente del Banco Central. Actuó como un hombre de los grupos de poder de Estados Unidos en desarticular la Argentina, que era considerada uno de los, y hasta la Revolución Cubana, Perón estaba considerado el principal enemigo de Estados Unidos. Pero se trataba entonces de desarticular, y esto ya lo había planteado también en su momento, después del sismo, dada la fortaleza del movimiento de los trabajadores en la Argentina y esta recuperación. Bueno, y es ahí donde, no por casualidad, se pone el huevo de la serpiente de esta deuda fraudulenta y de la estatización de la deuda privada. Luego lleva adelante un blitzkrieg de privatizaciones, porque en 2 años revienta todo, en función de los grupos económicos financieros, y después, como presidente, como ministro de Economía del señor de la Rúa, es cuando hace el megacanje y nos endeuda en 50.000 millones de dólares más de un solo saque. Esto es lo terrible. ¿Cómo te pudieron meter un tipo de ellos para que te destruyera? Porque si en términos productivos le señalaba, esos fueron los costos de la Argentina, en términos sociales pasaste de un 6% de pobreza. La Argentina era el país, reitero, creo si no es que lo dije, era el país más igualitario de América, incluido Estados Unidos, con un 6% de pobreza. Y canales fluidos de ascenso social, muy claramente a través de un sistema educativo público de gran nivel de calidad. Pasaste del 6% de pobreza, ¿cuánto? El 48, el 50. La mitad de la sociedad argentina te la tiraron en pobreza. Un récord. Pasaste de un 3% de desempleo
¿Cuánto estás? En el 14%. Pero esto es engañoso, porque el desempleo se mide, es desempleado la persona que no tiene trabajo, pero buscó trabajo. Ahora, si vos no tenés trabajo, pero ya caíste en el desaliento y no buscas trabajo, no sos desempleado, sos inactivo. Sumemos los desempleados más los inactivos y pasaste del 3% a más del 20 y pico por ciento. Y digo, esta es una situación altamente crítica, porque realmente es brutal que desintegres la mitad de tu sociedad, la tires en condiciones de pobreza en 40 años. En otros lugares fue más o menos similar, lo que pasa es que ya no fue tan brutal el contraste, porque ya había tradiciones de pobreza. No tenías una situación como la de Argentina, donde efectivamente había procesos de ascenso social muy fluidos. Yo tengo compañeros de la facultad, cuyos padres eran a lo mejor inmigrantes analfabetos, y los tipos, gracias a la educación universal, pública y gratuita, terminaron como decanos de la facultad, rector de la Universidad de Buenos Aires. Y te puedo asegurar que los hijos analfabetos, y muy pobres, digamos. Muchos de mis amigos, realmente vos los veías, y de situaciones muy, muy críticas de pobreza, los niveles de ascenso social de la Argentina fueron muy fluidos. Y esto es lo que había que desintegrar. Entonces, esto fue para nosotros lo que se llama el modelo neoliberal, pero que coincidió con la restauración conservadora del señor Kissinger, donde, y más o menos, fíjate, estás en el 80, 76 años más o menos, donde un factor fundamental de fortalecimiento de este proyecto fue la revolución científico-tecnológica, que se inicia a partir de 1980, cuando un mismo chip, este componente universal, es un componente universal, digo, que puede ser utilizado en computadoras, en teléfonos, en satélites, etcétera, etcétera, de manera tal que hacen esta articulación teleinformática. Y eso es un salto cualitativo en las más diversas áreas de actividad. Controlar esta tecnología de avanzada y elemento fundamental para los procesos de desindustrialización y precarización laboral. ¿Qué mejor que utilizar la reconversión tecnológica para quebrar el poder de resistencia de los trabajadores peronistas? Pero el otro factor es que junto a esta agresión en el campo, digamos, social de América Latina, la otra agresión fue la guerra de las galaxias. ¿Qué pasó? Estados Unidos tenía, con estas tecnologías de avanzada, una distancia, había ganado una avanzada respecto de la Unión Soviética, porque, entre otras cosas, estas nuevas maravillas de tecnología les permitía lanzar lo que ellos llamaron la guerra de las galaxias. ¿Qué era? Ellos podían lanzar un cohete a 10.000 kilómetros, 12.000 kilómetros de distancia, y la característica era, al lanzarse el cohete, la estratosfera se abría como una especie de escudo protector de partículas subatómicas, etcétera, etcétera, de manera tal que si venía un cohete se desintegraba en la estratosfera y no tocaba la Tierra. El problema es que necesitaba una confiabilidad del 99%, porque si te quedaba algún agujerito en ese escudo protector, los cohetes rusos que venían así podían entrar ahí. Entonces, el tema es que estaban dispuestos a que una vez que tenían la confiabilidad, a lanzarle el cohete a tal distancia, justo Moscú. ¿Ustedes saben cómo se salvaron los rusos de recibir esos cohetes? Porque, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes sabrán lo del Challenger, ¿no? Quieren hacer un desarrollo propagandístico a nivel internacional
y van a lanzar un cohete en el cual iban los típicos representantes de la sociedad norteamericana, un blanco, una maestra, un negro, un indígena, no sé qué, no sé cuánto. 4.000 millones de personas viendo este lanzamiento del cohete, que iba a ser una serie de piruetas, etcétera, y después volvía, y a los pocos segundos sale y allá estalló, y allá se fueron la maestra, el negro, etcétera. ¡Qué pobre! Esos 10 tipos, la muerte de esos 10 tipos salvó miles de muertes porque estaban dispuestos a hacerlo. El problema es que para revertir, para tratar de neutralizar esa amenaza, la Unión Soviética empieza a absorber gran parte de recursos para destinarlo a la carrera armamentista y espacial. Y es ahí donde empieza a crujir y a potenciarse las distorsiones que tenía, y cuando te quisiste acordar, es la caída del muro de Berlín, sobre todo en esos lugares. Bueno, fin de la historia. Lo que quiero decir es que, yo no sé si ya me estoy pasando, ¿no? Cierro ahora. No, es un placer para nosotros seguir, realmente es fantástico. Te digo, hiciste un resumen de la materia redes de comercio internacional y tecnologías de la información y lo enriqueciste con un contenido tan maravilloso. Yo estoy infinitamente agradecido. Es más, no te queremos perder, te queremos tener permanentemente. Bueno, acá volveremos. Vos determinás cuándo querés terminar y faltan las preguntas, Alcira, no te olvides. En el sentido, tenemos unos 45 minutos hicimos. Bueno, el tema que es que la caída del muro de Berlín da lugar a esta especie de gran euforia del fin de la historia, es decir, ya no va a haber cambios cualitativos, solo va a haber cambios cuantitativos en todo caso, etcétera. Esta es una euforia que comienza en los años 90, digamos, apoyando a su vez el proceso de las privatizaciones y el poder absoluto del mercado, como si el mercado no tuviera nombre y apellido. El mercado son BlackRock, etcétera, etcétera. Estos fueron una concentración del poder y verdaderamente un proceso de utilización de las tecnologías de avanzada para la precarización absoluta y laboral. Y se suponía que acá no había ninguna otra posibilidad. Mientras tanto, al iniciarse el siglo XXI, en el 2001 se producen dos hechos que van a dar un vuelco y que se están de alguna manera definiendo en estos tiempos. Por una parte, la caída de las Torres Gemelas. Por primera vez en 500 años, una sociedad central se ve afectada por una guerra colonial. Porque durante 500 años podían estar haciendo los ingleses, los españoles, los franceses, podían estar haciendo desastres en África. Pero en Londres se seguía tomando el 5 o'clock tea y te enterabas de esas guerras coloniales porque morían soldados o venían algunos mutilados. Lo nuevo es que por primera vez las Torres Gemelas es un ataque a las sociedades centrales como consecuencia de guerras coloniales, en este caso en Afganistán. Pero el otro elemento es la entrada a la Organización Mundial de Comercio de China. Y este es muy rápidamente el proceso de China. China, luego de la muerte de Mao Zedong y de las tensiones entre lo que sería la banda de los cuatro que querían continuar, no vamos a entrar en eso, viene este Congreso del Partido Comunista de 1978, donde definen la política de las 4 modernizaciones, que son en el sector rural, en la industria, en las Fuerzas Armadas y en el sistema científico-tecnológico. Y es ahí donde van a poner gran parte del esfuerzo en esas situaciones chinas. El tema es que para ese desarrollo industrial y para incorporar aceleradamente tecnología, lo que hacen es enriquecen, ellos son 1.300 millones. 400 millones de una clase media le permiten un enriquecimiento en 4 o 5 años. En mitad de los 80 ya
de alto consumo, 400 millones. De manera tal, hay que ver que, por ejemplo, todos los norteamericanos, incluyendo los negros, son 330, 350. Todos los japoneses son 120. Todos los europeos son 500. Ellos hacían un mercado de 400 millones de gente rica. ¿Y qué hacían? Invitaban a las empresas europeas, japonesas, norteamericanas, a instalarse. Donde la idea es, tenían un mercado asegurado de 400 millones de personas, el más grande del mundo. Y ellos se comprometían a traer las fábricas, la tecnología, formar a los trabajadores, formar a los técnicos. Proveer ese mercado de 400 millones. Ahora, el 400 millones, uno lo empezaban a fabricar ellos, después de haber obtenido todo este conocimiento. Y el otro elemento fue 300 millones de jóvenes del sector rural que migran a las ciudades, varones y mujeres, donde se emplean como mano de obra barata en condiciones verdaderamente críticas. Hay un trabajo de una socióloga china que decía que ella había leído la situación de la clase obrera de Inglaterra de Engels, que es la gran crítica a la explotación obrera en Inglaterra. Dice, en China era peor. La única diferencia es que no había trabajo infantil. Digo, en grandes rasgos lo que logran es que en 20 años es un desarrollo aceleradísimo, con incorporación de tecnología y sobre todo sabiendo que la revolución científico-tecnológica pone al conocimiento como el recurso estratégico por excelencia, que es el conocimiento acumulado en tecnologías inteligentes y el conocimiento de quién opera las tecnologías, y por lo tanto una política de incentivación educativa para generar una masa crítica de conocimientos, que en estos momentos ¿saben cuántos graduados universitarios tienen? 200 millones. 200 millones de graduados universitarios. Se gradúan 6 millones por año. Piensen que en 12, 14 años van a tener en graduados universitarios la misma cantidad de población que es la totalidad de la población norteamericana. Los blancos, los negros, los indígenas. Es una potencia fuertísima. El problema, le decía, que se nos plantea es clarísimo que Estados Unidos sale debilitado en la disputa hegemónica con el bloque chino-ruso. Debilitado en términos económicos, esto que te decía que 120 a 550, digamos, la exportación. Debilitado en términos tecnológicos, China tiene una delantera en inteligencia artificial, en tecnologías de quinta generación, está más adelante que Estados Unidos y por eso hay una cantidad de elementos que se pueden ver. En términos financieros, porque con la ruta de la seda ha articulado a 70 países y al 60% de la población mundial. La ruta de la seda tiene el 56% del Producto Bruto Mundial, pero se va a regir por una moneda que no es el dólar. ¿Qué quiere decir? Que el dólar empieza a perder valor, porque su problema es que en su momento estaba respaldado por el oro, pero en el 72, como tenía mucha fortaleza, dejó el respaldo de oro y se suponía que el respaldo era la economía norteamericana. Esa economía norteamericana está trastabillando. Y esa desvalorización del dólar se ve en un proceso muy similar a lo que pasó con la libra esterlina, ¿no? Y también lo podés medir por el incremento del precio del oro. Entonces, estamos ante una crisis civilizatoria, un cambio en las relaciones de poder mundial, una incidencia profunda de una revolución científico-técnica y la gran advertencia: llevar adelante la tercera posición. No vaya a ser
así como por sacarte los españoles caíste con los ingleses, para sacarte los ingleses caes con los norteamericanos. No vaya a ser que caemos con los chinos de manos atadas. Si bien ellos se plantean que van a tener una relación internacional según los principios de Bandung. Bandung es la fundación del movimiento de los no alineados. Ellos reconocen que han sido una colonia y saben lo que sufre un pueblo siendo dominado por una potencia imperial. Todo lo que quieran. Pero muchachos, el desafío, esto quiero decir, cambio en las relaciones de poder mundial, cambio en la problemática de la tecnología y ni más ni menos que el trabajo como identidad, cambio en la situación financiera internacional y cambio en la relación en América Latina, donde el gran interrogante y la preocupación es que Trump, yo creo que Biden no es fantástico, pero el problema es que me parece que Trump lo que sí estaba impulsando era un movimiento de ultraderecha. Y esto es el gran interrogante porque este escenario puede ser peligroso en algún sector para América Latina porque ya esto se los había anunciado Samuel Huntington en 1996. Estos estaban en pleno auge del fin de la historia, etcétera, etcétera, y Huntington les dijo, no se confundan, Occidente nunca más va a poder dominar a las culturas asiáticas y a las culturas islámicas. La supervivencia de ustedes es el repliegue sobre Occidente. Europa Occidental, Oceanía, América del Norte y América del Sur. Por lo tanto, uno de los problemas que tenemos es que América se puede transformar en un espacio de disputa de China y Estados Unidos. Y en eso tenemos que estar muy atentos, pero lo iremos viendo qué sucede en los próximos tiempos. Yo paro acá porque me parece que ya charlé demasiado. Yo abro el micrófono, yo voy a abrir por el Centro Cultural Discépolo, por la carrera, y te voy a aplaudir, realmente es excelente, excelente, creo que magistral, realmente magistral, ahí se escucha. A mí me surge una idea, cuando hay un montón de preguntas que me gustaría hacerte, obviamente, hay preguntas ya preestablecidas de las redes sociales, del pequeño auditorio, ahora acá tenemos y también se está transmitiendo por nuestras redes, también lo vamos a utilizar como material educativo. Vos hablabas un poco de la cantidad de graduados de Estados Unidos, las universidades públicas del conurbano bonaerense, hay una estadística que el 86% son primera generación de estudiantes universitarios, solo un 10% tiene un padre universitario y el 2% los dos padres universitarios, para ver este dualismo estructural también de la sociedad. Lo que, para no perder tu contacto, para que estemos interactuando, y como te vuelvo a repetir y prometir, lo prometido es deuda, a través de esta relatoría de las conclusiones y las reflexiones críticas de nuestros estudiantes, me gustaría brevemente alcanzártelas de este conversatorio para que vos las puedas leer y ver de qué conocimiento y qué premisas se han apropiado nuestros estudiantes del conurbano bonaerense. Y aparte te lo digo sinceramente para no perder la relación y porque la verdad que me encantaría que venga siempre, pero bueno, tampoco quiero abusar de tu tiempo. No te preocupes, no salgo mucho últimamente. Bueno, mirá que te tomo la palabra, te tomo la palabra. Vacunas. Bueno, yo por respeto al auditorio, al centro cultural, a los estudiantes que están participando, a los docentes, si quieren hacerle alguna pregunta, lo dejo a su criterio, alguien quiere participar, o si no, Nicolás tiene preguntas ya preestablecidas que tenemos de las redes sociales que se está transmitiendo. Nico. Bueno, sí, tenemos acá algunas preguntas también en el chat de Google Meet, pero bueno, primero vamos a leer las que teníamos de los estudiantes y las estudiantes que habían dejado para no dejarlas pasar. Una de las primeras preguntas que tenemos es, teniendo en cuenta las recientes elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, y bueno, tiene que ver con esto que estabas hablando recién, ¿cómo crees que va a continuar la guerra comercial entre Estados Unidos y el bloque chino-ruso y hacia dónde se dirige? ¿Cuál será la táctica de enfrentamiento en caso de consolidarse el triunfo de Joe Biden? Mirá, yo no tengo mucha idea cómo pueden manejarse,
John Biden no es que sea una maravilla, no nos engañemos. También tuvo bastante relación con la producción militar, con Afganistán, con Irak, etcétera, etcétera. No es la maravilla. No es el loco de Trump que está impulsando una concepción absolutamente racista, homofóbica, digamos, culturalmente. Y también es cierto que en el Partido Demócrata aparecen ciertos sectores como esto de Alessandra Ocasio-Cortez, que se llaman las 4 minas que son el escuadrón, lo llaman que son una latina y 3 mulatas o negras, que en el partido están llevando adelante una política interesante. Hay otro sector interesante del Partido Demócrata que es aquellos que van planteando una lucha en favor de la reconversión energética, que Trump era un negacionista, decía que era un invento de los rusos, de los chinos, y a su vez alimentaba no solamente continuar con la producción de petróleo y gas, sino además incrementar la utilización de carbón, que es peor todavía que el petróleo y gas. Y tenía como socio ni más ni menos que a otro negacionista, que es Bolsonaro, que está quemando la mitad del Amazonas, cuando el Amazonas es el pulmón del mundo. El Amazonas produce alrededor del 25 o 28% del oxígeno a nivel mundial. Es catastrófico. Entonces, me da la sensación que hay que ver cómo se diseña. No es que viene la revolución en 2 patas, sino que tal vez lo que se frena es la posibilidad de esta alianza que estaba impulsando Trump con Mike Pompeo y otros personajes bastante siniestros, como Steve, ¿cómo se llama Steve? Otro, que también de ultraderecha, se me borró el nombre, que estaban haciendo una alianza con las derechas y ultraderechas europeas y pretendían empujar acá modelos al estilo, el modelo Bolivia, digamos. Que eso es lo que empezó a trastabillar en América Latina, porque el resultado de las elecciones en Bolivia y el resultado del plebiscito en Chile dieron cuenta de una ruptura con estos intentos de la derecha, más impulsados por Trump. De todas maneras, no es que va a haber un cambio cualitativo hacia América Latina por parte de Estados Unidos, porque esta ya es una política que diría son estrategias que son más profundas que la mera actuación política de uno u otro de los partidos. No sé si responde lo que está... Sí. Además son muy semejantes las preguntas y fuiste respondiendo algunas también las que han hecho los estudiantes. Preguntaban respecto a la deforestación en auge en la región latinoamericana. Bueno, lo estuviste respondiendo recientemente. Y también con respecto a Biden, que en realidad también tiene una alianza muy particular con las empresas de tecnología avanzada que usted mencionaba anteriormente también, ¿no? O sea que en ese sentido también el futuro nos depararía frente a esa situación, digamos, ¿no? Con las empresas llamadas GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, que están en ese auge también, y bueno, Biden está bastante, obviamente dejando de lado lo que es Trump, que es neofascista, negacionista del cambio climático y todo lo que... Sí, bueno, lo que te quiero decir, Nicolás, no te quiero interrumpir. Ojo que está respondiendo, no es que sea un loco descolgado, está respondiendo a la mentalidad de una parte importante de la sociedad norteamericana, que incluso Noam Chomsky advirtió que en Estados Unidos hay peligro de guerra civil, sobre todo porque, por un lado han comprado 19 millones de armas en los últimos meses, 19 millones de armas de calibre. Y el problema es que tenés, por un lado, el crecimiento de todo el racismo, de los cuales estos supremacistas blancos son uno de las formaciones racistas, y por otro lado se están armando también las brigadas antirracistas de negros, latinos, etcétera, etcétera. O sea, es una sociedad en conmoción que a mi modo de ver
no hace sino manifestar una faceta más de su decadencia como imperio mundial, lo cual no quiere decir que no continúe siendo una gran sociedad, como continuó siendo una gran sociedad Francia o Japón o Inglaterra, pero ya no es solo los imperios coloniales, etcétera. Y esto me parece que, claro, es muy difícil cuando vas atravesando un periodo de transformación histórica tan profunda, pensar que es eso. Te parece que, no sé, no es cotidiano, digamos, la situación. Pero si uno analiza la relación de Estados Unidos hacia afuera con el nuevo bloque de potencias mundiales y hacia el interior, las contradicciones que se están gestando, que son muy fuertes y muy duras. Ojo que otra que la grieta acá con los infectaduras y estos otros payasescos. No. Estás hablando de una sociedad violenta muy preocupante, que también me da la sensación que es manifestación de su propia decadencia, ¿no? De su decadencia como potencia mundial. Y esto la vuelve bastante peligrosa a Estados Unidos. Esto me parece que es un elemento a tener muy en cuenta, ¿no? Bien. Bueno, creo que leemos dos preguntitas más y vamos cerrando. Discúlpame, una pregunta también del chat de Alejandra Lovelos, que nos está preguntando sobre, ante la crisis social, climática y ecológica, ¿qué alternativas se pueden definir y qué nuevos modelos sustentables podemos construir? Claro, qué pregunta, ¿eh? Tienes razón. Hacete cargo, Alejandra, acá, ahí estás. No, yo lo que decía es, mirá, yendo de a pedacitos, de a poquito. Por ejemplo, un elemento fundamental. Argentina tiene que primero, para hacer un modelo sustentable, Argentina tiene que frenar esas venas abiertas donde nos siguen robando hasta el apellido. Digamos, uno de ellos es el sector financiero. Vos no podés seguir teniendo un sector financiero habilitando especulación, fuga de capitales, incremento, presión. ¿Viste lo que estuvieron haciendo con el dólar blue? Queriendo llevar a una devaluación. Bueno, digo, si no tenés un control público del sector financiero, sonamos. ¿Qué es lo que yo decía? Andá a decir a estos muchachos que a Xi Jinping le quieran hacer una fuga de capitales. Terminan los Melconian, todos estos, colgados de la oreja en la plaza Tiananmen. Digo, y por eso son una potencia. El segundo elemento que tenés que hacer es el control del comercio exterior. Basta de estafas de las petroleras, las mineras y las cerealeras. Vicentina, estamos viendo, en tu cara, manda cereales a Paraguay para que no entren como en el esquema de exportaciones. Una que yo digo siempre, y tal vez se lo dicho a ustedes, minera bajo la lumbrera, esa les conté, ¿no? Bueno, las exportaciones se hacen a declaración jurada. Entonces, por ejemplo, minera bajo la lumbrera, te juro por Dios, que exporto 3 metales, eso es lo que declaraba. Como no hay control de si las declaraciones juradas corresponden con la realidad, bueno, exporto. 2 geólogos de la Universidad de Tucumán analizaron el barro de exportación de minera a la lumbrera. Y de golpe parece que no iban 3, sino 28 metales. De los cuales 25 metales más valiosos que el oro, porque son lo que se llaman tierras raras, que son minerales que se utilizan en toda la tecnología de avanzada, computadoras, robots, teléfonos inteligentes, misiles, etcétera, etcétera. Eso va de contrabando, sigue yendo de contrabando. Estos geólogos calcularon que el valor anual de ese contrabando, solo minera la lumbre, es 8.000 millones de dólares al año. Si uno calcula que la Barrick no es más honesta y que las otras mineras tampoco son más honestas, solo con controlar el comercio exterior de las mineras estaría rondando un superávit de un 20.000 millones de dólares más que las exportaciones.
Lo mismo haríamos con las cerealeras, que deben estar en unos mínimo 10.000 millones. O sea, contarías con 30.000 millones de dólares al año. En 2 años lanzás la industria ferroviaria para la reconstrucción del Sistema Nacional de Ferrocarriles, que es fundamental porque es democratizante el sistema de ferrocarriles y además crea decenas de miles de puestos de trabajo en la industria central, en las industrias proveedoras, en el servicio de ferrocarriles, en la recuperación de los pueblos fantasmas y en la dinamización de las economías regionales. Y además es dinamización regional, porque viste que la construcción es igual. Ojo, estamos ahorrando. No necesita ninguna inversión extranjera, no. Controlar que no te sigan afanando. La otra es la industria naval, que también es multiplicadora, o sea, que esa industria central te crea puestos de trabajo y en industrias proveedoras también, porque es una locura que exportemos el 95% de nuestros costos, que tenés como mínimo un gasto de 5.000 millones de dólares anuales en flete, ya vas en 35.000, ponele 5 o 10 de las petroleras y otras, en 40.000, es mucha plata que podés salirse en 2 años, muchacha. Me parece que es la clave de la situación. Ahora, claro, el problema es que todavía tenés una hegemonía ideológica que vos decís Estado y parece que le mentaras la madre, ¿no? Fíjate lo que pasó con Vicentín, lo que pasa de acá. El que se afana la propiedad pública es maravilloso. Ahora no le toques después eso que ellos consideran propiedad privada. Entonces, ojo, ya te estoy hablando de 2 industrias. La tercera es, hablando de esta propuesta del plan Arraigo, del plan Artigas, etcétera, de repoblamiento de sectores en el campo a través de creación de nuevas aldeas, que si tenés por una parte los ferrocarriles y por otra las energías renovables, hay que fabricar paneles solares. En una casa común y silvestre, una casita de esas del conurbano, un panel solar, el costo de instalación es equivalente a 10 meses o un año de electricidad, gas y, ¿qué otra cosa tenés? Bueno, electricidad y gas. ¿Por qué? Porque ponés eso y nunca más pagás servicio. ¿Por qué? Porque eso te da agua caliente, cocina, calefacción y electricidad. Entonces, realmente esto te favorece, entonces tenés otra industria a desarrollar, que es la industria de paneles solares, que vas a poner en esto y vas a poner en los nuevos barrios que vayas construyendo, más en los barrios ya construidos. Hay muchas viviendas acá que han empezado a manejarse con paneles solares o energías eólicas. Digo, por decirte 2 o 3 áreas en las cuales te podés desarrollar y que necesitas que un estudio de qué tipo de diseño del sistema de ferrocarriles hacerlo dentro de un consenso fundamental, qué velocidad de los trenes conviene hacer, qué tipo de impulso de los trenes que tienen que ser eléctricos y seguramente impulsadas a alguna de estas tecnologías eólica o solar. Digo, con 2 o 3 de estas cosas, ¿sabés la dinamización que tenés encima? La condición es evitar el saqueo. Basta del saqueo, ¿no? Y entonces, el problema que hasta ahora te pasaba con Vicentín, yo creo que la paradoja es que se toca Vicentín, más allá si estuviste bien o mal, y aparecen la gente defendiendo la propiedad privada. Y claro, los que estábamos a favor de que se hiciera la intervención de Vicentín, sabiendo que son unos tránsfugas de proporciones, y estábamos en casa por solidaridad y por responsabilidad. Entonces, se dio esta paradoja de muchas de las acciones que hay que empezar a presionar para que se tomen ahora. Te dio una coyuntura muy especial, pero yo creo que acá hay que debatir, porque realmente hay potencialidades muy grandes. Y
potencialidades de recuperación y un elemento fundamental, la recuperación de nuestros chicos que no han terminado el secundario. Porque el problema fundamental es que, por la revolución científico-tecnológica, la calificación educativa mínima para conseguir un trabajo mínimamente digno es un secundario completo de calidad. Y una de las grandes riesgos que tenemos en la Argentina es que la mitad de nuestros chicos mayores de 15 años no han ingresado o han desertado de la escuela secundaria. Y los que están cursando la escuela secundaria, más o menos el 50% tiene problemas de interpretación de textos conceptual y a su vez de solución de problemas económicos, matemáticos relativamente simples. Con lo cual, muchachos, en 10 años, el 75% de nuestros trabajadores van a ser analfabetos funcionales para los requerimientos de estas nuevas trabajos. Entonces, el tema de la educación pasa a ser un elemento fundamental, porque además se dice que la información es poder, pues la educación es un poder mucho mayor, porque es capacidad de incorporación y procesamiento de información y conocimiento. Entonces, este desafío de recuperar, y ustedes en las universidades del conurbano son fundamentales, las estrategias de recuperación de los jóvenes, haciendo políticas de dignificación, porque esto me parece que es un elemento fundamental a tener en cuenta, ¿no? Es decir, hasta dónde hay una cierta agresividad de la cultura oficial de la escuela hacia las identidades y demás. Todo esto da para otro gran debate, pero me parece que ese es otro de los desafíos que tenemos. Hay muchísimo laburo por delante, realmente, y las universidades tienen un gran trabajo por delante, más las universidades del conurbano, que además son más chicas y por lo tanto más susceptibles de reorientaciones que un elefante como la UBA o alguna de las tradicionales, ¿no? Entonces me parece que hay desafíos muy grandes y esto obliga a un gran debate acerca de hacia dónde va el mundo, para no confundirnos y que no nos vuelvan a vender falsas ilusiones, ¿no? Como los años, o grandes traiciones, como fue a mi modo de ver el menemismo. Esto sería más o menos. Yo no sé si le estoy respondiendo o si me voy por cualquier. Pero bueno, grandes desafíos, muchachos. Y sobre todo lo del calentamiento global, tenerlo en cuenta, ¿eh? Mirá que va a ser calorcito. Bravo. Bueno, seguimos en contacto, no te queremos robar más tiempo, realmente es un placer, infinitamente agradecido. Si alguien del Centro Cultural Discépolo de la universidad quiere aclarar algo, por mí yo creo que fue un placer y bueno, con lo que te propuse seguimos en contacto, ¿no? Bárbaro, sí, con todo un gusto. Pero me haces acordar que les dije para no repetir el chiste, ¿eh? Totalmente. Es más, ya te digo, el lunes vamos a publicar una nota en la página de la universidad oficial de Innovarum 3 y a la vez en las redes sociales para poder sociabilizar todo este conversatorio y todas las premisas más significativas. ¿Me podés mandar un link para que la próxima vez? Por supuesto, el lunes vas a tener la nota. Vas a tener la nota publicada con este conversatorio y con la grabación. Y así seguimos en contacto, Alcira, ¿eh? Un placer. Un placer, Alcira, muchas gracias. Un placer. Chao. Chao.